marco de realidad actual. Si queremos hablar de emprendimiento, lo primero es saber por qué es necesario emprender. Así es, dije necesario, porque cada vez se ve más como una obligación que como una opción. Y veamos el por qué. Cambio de era económica. La era agrícola duró más de 10.000 años, la era industrial duró menos de 300 años, y ahora vivimos en la era de la información. Sin embargo, mucha gente no es consciente del cambio y la mayoría de nosotros somos educados para trabajar en la era industrial que ya terminó. 28 años estudiando y no me había dado cuenta de una cosa, que yo había sido preparado para trabajar en la era industrial. Que yo había sido preparado para trabajar en la era industrial y que había un problema terrible, y era que la era industrial se había empezado a acabar desde 1959. Y yo en 1991 ingresaba a estudiar mi primera carrera. Yo no sabía que la era industrial se había empezado a acabar desde 1959, y hay una parte de una obra espectacular de un hombre que vive aquí en los Estados Unidos. Dice: el mundo ya ha asimilado la idea de que de que acabó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Dice: los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Dice: las franquicias como McDonald's y esas franquicias famosas son la frontera entre la era industrial y la era de la información. El gran problema es que la era agrícola duró 10.000 años. La era agrícola duró 10.000 años. 10.000 años. ¿Mucho? Bastante. ¿Cuánto duró la era industrial? Menos de 300 años. Quizá la gente creía que la era industrial iba a durar 10.000 años. No, duró menos de 300 años y sucumbió. Las empresas del mundo de la información surgen como las más importantes. La crisis económica está azotando a las naciones a nivel mundial. Empresas gigantes de la era industrial, que son la mayoría, se ven en crisis o en bancarrota. ¿Quién está en rumbo hacia el futuro? Están en rumbo hacia el futuro compañías y personas que se atrevieron a pensar diferente. No necesariamente una idea nueva de negocios, tal vez es el mismo negocio, pero mostrarlo de una forma diferente. Tal vez es el mismo comercio, pero de otra forma diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica donde podemos ver compañías que todos conocemos y lo que está pasando con las acciones de esa compañía. Estos son sus acciones en la bolsa, de una empresa como Amazon.com, que ha aumentado su valor en la bolsa permanentemente durante los últimos años, y una acción como la de Carrefour, que vemos que está cayendo. ¿Por qué? Porque los modelos de negocio están cambiando y las empresas que no se ajustan a ese nuevo modelo de negocios, pues se van a ver afectadas. Así que, otra vez, es ver la tendencia. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a montar conmigo un negocio de películas de Betamax hoy en día? ¿No? Seguro que nadie. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un negocio que ya no funciona, que tuvo su boom hace muchos años. Hoy en día ni siquiera las películas de DVD, los blockbusters están cerrando por el mundo entero porque no se ajustaron a ese nuevo modelo de la economía. Así que los que nos atrevamos a pensar diferente y a aprovechar todo lo que está pasando a nivel global para los negocios, somos los que vamos a tener éxito en la nueva economía. La crisis es una realidad, pero donde hay crisis hay oportunidad, si sabes analizar las nuevas tendencias del mercado. La verdad es que el mundo entero está en crisis. Así que cuando oímos en las noticias que hay crisis, pues es una realidad. Ahora, la palabra crisis significa dos cosas, viene del chino, significa problemas, pero también significa oportunidad. Así que la conclusión que podemos sacar es que hay gente que entiende lo que pasa en la economía, que no vivimos en un mundo fortuito donde las cosas caen, y aunque a la mayoría de las veces a las personas eso es lo que les parece, ¿no? Que estamos a la deriva y que somos víctimas de circunstancias que no controlamos, pues resulta que hay gente que sí entiende estos cambios, y si nosotros aprendemos a interpretarlos, podemos dirigir nuestra energía, nuestro esfuerzo
hacia cosas que sean productivas dentro de esta nueva economía. Contamos con un paradigma social que nos impone un estilo de vida en base a un libreto, que no permite que alcancemos la libertad financiera, porque está diseñado para hacernos trabajar toda la vida. La siguiente historia es una realidad para muchas personas y revela el estilo de vida que el libreto les ofrece. Alicia y Eduardo se conocen en la universidad, se enamoran y se hacen novios. Son dos jóvenes llenos de sueños y proyectos que alcanzar. Como piensan bien las cosas, deciden esperar a graduarse y encontrar un buen trabajo para después casarse. Entonces, Alicia también se gradúa y consigue un empleo. Se casan y son felices. Son jóvenes, se quieren y tienen dos ingresos muy buenos. Ya casados, quieren tener su casa propia y dan el enganche para una casita que pagarán en cómodas mensualidades durante los próximos 20 años. Y poco a poco se van haciendo de las cosas para su nuevo hogar. Algunas al contado y algunas otras a crédito, como son el refrigerador, la lavadora, el coche, la televisión, algunos muebles, etc. Hay tantas cosas que comprar, tantos aparatos electrónicos que son una maravilla. Pero, ¿qué importa? Ellos ganan el suficiente dinero para irlos pagando poco a poco. Y además, les alcanza para salir a divertirse con otras parejas, o por qué no, para darse unas divertidas vacaciones. El tiempo va pasando y la familia va creciendo, y entonces llega el primogénito. Alicia lo deja en la guardería o con su mamá, quien está encantada con su nuevo nieto. Ahora necesitan comprar otras cosas, tantas cosas que los bebés necesitan. Por su parte, Eduardo piensa que como la familia ha crecido, necesitan comprarse otro automóvil y deciden apretarse un poquito el cinturón para comprarlo a crédito. 2 años después, el primogénito estrena hermanito. Ahora Alicia sí tiene que dejar de trabajar porque ya hay 2 niños que cuidar. Y así es que Alicia se siente frustrada mental y emocionalmente, porque el problema es que cuando Alicia deja de trabajar, representa una disminución importante en los ingresos familiares. Además, los gastos han aumentado con la llegada de los hijos y todavía se tienen que seguir haciendo los pagos de la casa, los coches, y ese tiempo compartido que compraron para darle a la familia su semana de vacaciones al año. En poco tiempo, y sin que se den cuenta, Eduardo y Alicia se han convertido en una familia más, luchando por sobrevivir de la mejor manera posible, tratando de estirar el ingreso al máximo, trabajando todos los días, pero sin que el dinero les alcance. Sin darse cuenta, han caído en la trampa del trabajo, o como llama Robert Kiyosaki, el famoso escritor y empresario norteamericano, a esa situación en la vida, en la que trabajas y trabajas solo para seguir pagando las deudas, los créditos y los gastos de la casa. Sin más futuro que trabajar el próximo mes para poder seguir pagando lo que deben y no perderlo todo. Esta situación en poco tiempo genera gran frustración y desesperación en las personas, lo cual afecta su actitud y su comportamiento hacia sus seres queridos. Así que, gradualmente, y sin que lo noten, la relación sentimental de Alicia y Eduardo empieza a cambiar, y un día pasados los 35 años, se encuentran viviendo una vida que no les gusta, obligados a trabajar para mantener a la familia y sin la relación de pareja que los hacía felices, viviendo tensos, preocupados y presionados económicamente, sin grandes sueños ni proyectos en su vida, pero con muchas necesidades y con un futuro realmente incierto. Esta historia es triste y desafortunadamente es más común de lo que nos imaginamos. ¿Te gusta el plan? En realidad no pinta muy bien, sin embargo es el camino que la mayoría elige, únicamente porque es la única opción que conocen, y al final del camino, después de 40 años de trabajo, existe una sola recompensa. El tema de pensiones cambió. Antes era normal despreocuparse por la pensión, era normal que la empresa o que el gobierno se hacía cargo de uno cuando uno llegaba a la vejez. Hoy en día no es así. Hoy en día, imagínense, cuando se creó el sistema pensional, había 30 personas aportando por cada pensionado. Era como un sistema de pirámide donde había muchos aportando y unos poquitos
pensionados que retiraban dinero. Esa pirámide se empezó a invertir y de pronto llegamos a 13-1 en los 90s. Y lo que se está viendo hoy es que hay 3 aportando por cada pensionado. Y si usted saca las cuentas de cuánto le retienen a alguien por pensiones y cuánto le pagan a cada pensionado, se va a dar cuenta que 3 aportando no da para eso. Entonces eso significa más deuda para los estados, más deuda para financiar la salud y las pensiones. O sea que eso es otro cambio fuerte que nos envuelve a todos. Nosotros tenemos hoy que ser conscientes de nuestra edad de vejez, tenemos que hacer un plan de retiro y tenemos que empezar a ahorrar y a invertir para que cuando lleguemos a esos años tengamos tranquilidad. Y no nos pase lo que le pase a la mayoría de la gente, que tiene que seguir trabajando en contra de lo que realmente quieren o que tienen que vivir de los hijos o de algún sistema de beneficencia. Hay que entender lo que ha pasado con el empleo. Hace 15 años el 90% de la gente tenía un empleo, era lo normal. Era normal hacer carreras toda la vida en una compañía. Tal vez a usted le pasó como a mí, mi papá trabajó en una empresa toda su vida, 30, 40, 45 años trabajando para la misma compañía. Eso era algo común y corriente. Hoy en día no, hoy en día la gente tiene un empleo a corto plazo. Conocemos gente que en los últimos 5 años han cambiado más de 10 veces de empleador. Los beneficios que antes pagaban las compañías, que eran carro, casa, beca, ¿no? Todo incluido para ese alto ejecutivo de una multinacional, pues hoy en día ya no es así, ¿cierto? Ya vivimos en un mundo cambiante y lo que la mayoría de la gente piensa es, ya despidieron al de la derecha, ¿no? Ya despidieron al de la izquierda, ¿qué están pensando? ¿Cuándo sigo yo? ¿Cuándo es mi turno para salir otra vez al mercado laboral y volver a empezar el proceso de nuevo, de cero, para emplear? Pregunta, ¿es posible hoy esperar jubilarse en una empresa? No, y mire que responden en coro. No, radicalmente no. ¿Por qué? Porque la era industrial ya se acabó. Si ustedes quieren que les cuente una cosa, mire a dónde llevan la masa del pueblo desinformado. Si usted escucha hablar a cualquier político en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, le van a decir a la masa desinformada que el empleo se está recuperando. ¡Qué lindos! Porque la masa de allá afuera lo único que hace es ver televisión. Y ellos necesitan mantener a esa gente un poquitico contenta, con un poquitico de esperanza, porque qué tal que les diga, no, esto se acabó. Esto se fregó del todo y ustedes tienen que ponerse las pilas. No les van a decir eso. Entonces le muestran a la gente estadísticas donde le dicen el empleo se está recuperando. Mira, pasamos estaba el empleo, el desempleo era del 20 o del 25 y ahora estamos en el 24.85. Dice, hemos bajado medio punto y esto va bien, se va recuperando. Toda la teoría, todo lo que sale en este momento de gente seria que analiza el cambio de era, dicen el empleo es un asunto del pasado. El empleo es un asunto del pasado porque el empleo fue la evolución de la esclavitud. El empleo fue el estadio donde llegó la esclavitud una vez y acabó en la era agrícola. Entonces apareció el empleo. El empleo, ¿han visto cómo se le parece a la esclavitud? Es increíblemente parecida. El jefe es el dueño del tiempo tuyo. El jefe es el que dice cuando tú sales a vacaciones o cuando tú no sales. El jefe es el que te dictamina todo lo que tú puedes o lo que tú no puedes hacer y tú tienes que pasar mucho más tiempo, la gente allá afuera tiene que pasar mucho más tiempo con el jefe que con su familia. ¿Cómo uno explica eso? ¿Por qué la era industrial no se sostuvo? Por montones de factores como eso, porque degeneró la vida en familia, degeneró la vida personal y esclavizó otra vez a la gente. ¿Ustedes conocen gente allá afuera que tiene que trabajar duro para poder solamente sobrevivir? Miren lo interesante, lo único que el empleo cambió frente a la esclavitud es que a uno como empleado
no le pegan. Es lo único. Porque si les pegan, incurren en la violación de la ley penal. Por eso es que a uno no le pegan. No le pegan físicamente, pero le pegan psicológicamente a la gente. María, si tú no rindes, hay 50,000 personas de México que quieren pasar la frontera. La pensión es un sistema en quiebra. ¿A qué le estás apostando tu futuro? El empleo hoy en día no representa ninguna seguridad. Ser empleado puede ser lo más arriesgado e inestable que pueda haber. Es impresionante, impresionante lo que está pasando en el mundo laboral. Yo voy mucho a Chile, el año pasado fui unas 5 veces a Chile y di una conferencia en una universidad prestigiosa de allí de Santiago a estudiantes de la Facultad de Economía con sus profesores, hablando de esta crisis, de la crisis que el mundo de Occidente va a vivir por el acabose de la era industrial. Y yo les decía, miren, ¿cuántos estudiantes aquí en Santiago de Chile están estudiando para trabajar en la era industrial? ¡Qué catástrofe! Por eso esos muchachos salen de la universidad con un título y van donde el papá y le dicen, papá, no hay nada. ¿Qué va a haber? Y el papá está más despistado que el hijo. Porque ninguno de los dos sabe qué fue lo que pasó, Y hay una cosa elemental que me impresionaba y que me daba cuenta que pasaba ahí en ese mercado de Chile. Y mire lo increíble. En Chile, el gobierno aprobó una ley democrática que permite contratar a la gente con 0 prestaciones sociales. Con 0 prestaciones sociales. Ese es el futuro que les espera a la gente que no se educa como empresario y a la gente que está esperando que la contraten y que la sigan explotando las empresas. Esas personas van a salir educadas a un mundo donde van a tener una calidad de vida increíblemente mala. En Colombia están contratando muchachos muy jóvenes, brillantes de prestigiosas universidades por $500. $500. Y cuando le dicen al muchacho que es para que coja experiencia. Y cuando ya tienen unos 10 años, entonces ellos dicen, oh, si ya no corre igual, ya no es lo mismo, ya se está poniendo como canción, reemplacémoslo por 2 de 20. Y la persona sale allá desinformada, desmotivada, completamente desahuciada por el mundo laboral, a echarle la culpa al gobierno, a echarle la culpa a los demás, y a quejarse, y a quejarse, y a quejarse, y a quejarse. Carencia de información. Así es increíble, y la mayoría de personas aceptan el plan 40-40, 40 horas a la semana, por los próximos 40 años. Una vez más te pregunto, ¿te gusta el plan? El sueldo y el trabajo no siempre son lo que uno está buscando, y aunque ofrecen seguridad y comodidad, el empleo tiene una enorme trampa, la edad. Supongamos que una persona se gradúa, estudia un diplomado y decide empezar a trabajar. Al principio, el trabajo le parecerá excitante, la paga muy buena y considerará maravillosa la empresa. Pero al paso de los años, pagan ya no será suficiente. El trabajo se le hará aburrido, se dará cuenta de que hay ascensos en la empresa y que a él no se le ha tomado en cuenta. Tendrá desacuerdos con su jefe y entonces buscará cambiarse a una empresa que le pague más, que tenga mejores prestaciones, que tenga un ambiente de trabajo más agradable, y puede ser que encuentre nuevamente el trabajo perfecto, y así estará muy contento, pero 3 o 4 años más tarde se repetirá el mismo proceso. Y así irá cambiando de empresa a empresa, buscando siempre mejores condiciones de trabajo, y probablemente le será fácil conseguirla, porque es joven, es inteligente, tiene una buena preparación y una buena experiencia de trabajo. Pero desafortunadamente el tiempo no pasa en vano, y cuando cumple 35
o 40 años y quiere volver a hacer lo mismo porque la familia ha crecido, el dinero ya no le alcanza y el trabajo ya no le gusta. Ya no le será tan fácil volver a encontrar un mejor empleo. Ahora, gente más joven y mejor preparada está ocupando los puestos que antes él obtenía. Y ahora, debido a la necesidad de trabajar por dinero, por los muchos compromisos y deudas que contrajo durante los últimos años, tendrá que trabajar durante muchos años más, en una empresa que probablemente ya no le guste, aceptando un sueldo que tal vez ya no le alcance y que difícilmente le van a aumentar. Así que, como podemos ver, según la experiencia de Kiyosaki, el cuadrante del empleo no es la mejor opción si buscamos verdaderamente mejorar nuestra posición financiera.